Amigos del municipio de Jericó, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Centrados, un programa donde hemos abierto el espacio para conversar, para escuchar, para entender y para tomar las mejores decisiones en una época trascendental para nuestro municipio, para nuestro territorio, para nuestro país. Y es por eso que hoy, en segundo programa, tenemos un invitado muy especial. Él es Jorge Andrés Pérez, una de las personas que hasta hoy tiene postulado su nombre para llegar a ser candidato a la alcaldía del municipio de Jericó. Recordemos que en la explicación que nos dio el registrador en el programa anterior, pues ya se empezarán a denominar candidatos a partir del 29 de junio que se empiece a hacer el proceso de inscripciones. A partir de ese momento los empezaremos a llamar candidatos, pero en este momento es un amigo más, un ciudadano, un emprendedor de Jericó. Jorge Andrés, bienvenido nuevamente a Centrados. Felipe, feliz día, hermano. Un abrazo para usted, para toda la gente que está ahora atenta a nuestro canal. Y bueno, aquí estamos otra vez, hermanos, sentados con ustedes para seguir dialogando de lo que pensamos de Jericó, de cómo vemos a Jericó. Y como usted lo decía, pues somos unos ciudadanos más de este municipio, de este país. Un campesino más que sigue su labor en su finca, en su emprendimiento, con su familia, y que seguramente luego de que agotemos algunos trámites, pues por supuesto queremos ser candidato a la alcaldía de Jericó. Bueno, Jorge Andrés, vamos a hablar, digamos que del grueso para ahorita llegar a ese tema del turismo ya en lo específico, y hablemos de un plan de desarrollo que recientemente se acaba de aprobar para todo el país y que obviamente, y aquí lo tendremos que decir, les guste o no les guste, el presidente es ese. Y ese es el plan de desarrollo con el que tendrán que trabajar los alcaldes que lleguen. Entonces hablemos un poquito, si has ya de pronto esculcado por ahí, has pagineado de pronto esas 265 que nos entregan con un articulado extenso, pero que de alguna manera ya uno también empieza por ahí a buscar revistas, informes, el propio plan de desarrollo. Así es, Felipe, ya está en el escritorio del presidente Petro para sanción, ya se concilió en la Cámara y en el Senado, y va a ser seguramente ley de la República, para que de esa manera el resto de actores en el país de orden territorial y municipal, estamos hablando de gobernadores y alcaldes, que se postulen y que terminen siendo elegidos el próximo 29 de octubre, pues de ahí nos peguemos para poder cumplir nuestra comunidad frente a unos planes de desarrollo municipales y departamentales, frente a lo que se ha de aprobar en este Plan Nacional de Desarrollo, y hacer realidades, propuestas que se van a plasmar en estos programas de gobierno y luego planes de desarrollo, y poder entonces bajar esos recursos que nos encanta pues comentar que uno casi que promete a su comunidad. Yo creo que este nuevo plan de desarrollo, como usted lo decía ahora, gústele a mucha gente o no, ya el presidente es Petro y es con el gobierno que nos tenemos que relacionar en un futuro, es el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, potencia de la vida, o potencia para la vida. De ahí nos tendremos que pegar para hacer ejecuciones reales. Y sobre todo porque tiene unos aspectos que yo sé que a Jorge Andrés le gustan bastante, y vamos a hablar de uno de esos pilares, y tiene que ver del tema del ordenamiento del territorio fundamentado en el agua. Hablemos un poquito de eso, cómo lo visiona Jorge Andrés hoy como ciudadano y cómo lo vive obviamente como emprendedor y como campesino. Nos anima demasiado. Yo creo que pues vale la pena también comentar, no soy petrista ni milito en ningún movimiento de estos, pero frente a lo que viene pasando con el actual gobierno, nos anima demasiado que un gobierno nacional determine como determinante fundamental de desarrollo el ordenamiento territorial basado en el agua como determinante fundamental de un crecimiento equilibrado y sostenible. Sabemos también, Felipe, que hace poco causó mucho revuelo la resolución de zonas protegidas, todo el mundo se alertó, pero era algo, digamos que transitorio, una resolución que aún no está en firme, pero que era algo transitorio frente a lo que podríamos pensar de cómo se debe ordenar un territorio. Si no es con el agua, entonces ¿con qué? Inclusive los esquemas de ordenamiento, los planes de ordenamiento territorial, de acuerdo pues al esquema o a la modalidad que se aplique para el territorio, el determinante fundamental que derrama el resto de la estrategia es el agua. Y eso nos encanta, que este plan nacional arranque por ahí, y sobre todo porque
lo que se garantiza con este punto es garantizar la alimentación de la comunidad o de los pobladores de nuestro país. Una alimentación o una estrategia que garantiza la alimentación de los que estamos en el territorio, pero que también da la posibilidad de buscar mercados con una buena propuesta de desarrollo agropecuario. También cabe sumarle ahí, Felipe, que se aspira a que el sureste antioqueño quede armado en un distrito agrario o agroecológico, cultural y turístico, y también, pues, como usted lo dice, va con la onda nuestra, que nos encanta ese tema de preservación y conservación ambiental. Bueno, hablemos de la concepción del plan de desarrollo, al menos en la estructura de cómo se formuló, cómo se dieron esas visitas. No sé si de pronto Jorge Andrés tuvo la posibilidad de participar en alguno de los escenarios que se dieron en Medellín o que se dieron aquí en la región alrededor de esa construcción. Hablemos un poquito de esa necesidad de concertar, de conversar con las comunidades y que finalmente eso es lo que nos da ese derrotero que hoy entrega el Plan Nacional de Desarrollo. Felipe, no tuve la oportunidad de estar en Medellín, pero sí tuve la oportunidad de estar acá en Jericó en una de las conversaciones que el presidente Petro adelantó. En Jericó fue algo muy puntual. El presidente, pues en su visita frente a la coyuntura de la actividad minera, el presidente advierte que no quiere que se haga minería en Jericó y en Támesis y en el suroeste. Y frente a lo que se planteaba en el plan de desarrollo, él comentaba en ese discurso sobre la necesidad de ordenar el territorio, como lo hemos venido comentando, en el agua. También un tema claro frente a lo que el gobierno pudo recoger de estas charlas, era la necesidad también de poner en la balanza estos discursos del desarrollo incansable, ¿cierto? Un desarrollo que pues, nos han metido en la cabeza algunas políticas neoliberales y que ha servido seguramente para surgir territorios y para crecer en varios aspectos, pero que vale la pena revisar la sostenibilidad de los recursos que tenemos, los que se nos agotan, y no agotarlos simplemente porque hay una visión de desarrollo que hacia allá nos lleva. Yo creo que la preservación, la conservación de ecosistemas, la conservación de culturas campesinas, la posibilidad de tener un suroeste productivo de café, de alimentos, de agroturismo, de una cantidad de posibilidades, ahí tenemos que jugar, y nos place mucho que en el Plan Nacional de Desarrollo, pues no en detalle, pero sí de una manera estratégica a nivel global, pues esas visiones del territorio del suroeste están ahí plasmadas. Usted ahorita tocaba un tema que es fundamental en lo que ha pasado este año aquí en el territorio, y tiene que ver con ese borrador de resolución que se había pasado desde el ministerio, donde se discutían no solamente, digamos, que esos aspectos de la extensión, sino que se pusieron, digamos, que en el tablero algunas actividades económicas. Por no irnos muy lejos, el tema de los aguacates, el tema de la reforestación, el tema obviamente de los caficultores que hacen parte de desarrollo, y esa estructura que hoy se está dando alrededor del agua. ¿Qué ve usted que está pasando también con esas otras, digamos, esos otros desarrollos que finalmente tienen que ver con lo que se pretende, pero que a veces también les vemos fallas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se ve? Porque es que usted lo vive todos los días, Jorge. Usted tiene el riesgo incluso de que en algún momento con un tubo reventado simplemente se quede sin agua toda la población, porque dependen de un acueducto multiveredal. Así es, no, Pipe, yo creo que ya son actores que están con nosotros en nuestra socioeconomía. La reforestación industrial también es un actor fuerte que tiene una cantidad de hectáreas ya implementadas y cultivadas en la cabecera de Jericó. Yo creo que es un común denominador de todas las montañas antioqueñas. El aguacatejas es un monocultivo que ha crecido mucho, que en Jericó es un actor importante también desde el punto de vista de la socioeconomía, emplea una cantidad de gente. Y van a estar ahí, ¿cierto? Los más y los menos que tienen estas actividades, sus impactos que no son tampoco pequeños, ¿cierto? Sabemos que hay impactos de estas actividades. El caficultor, nos encanta gastar agua para que el café quede bien lavado, frente a las prácticas que tenemos de café lavados. Por eso el honey y el natural son más amigables, no gastan agua, un honey no se lava, el natural pues ni siquiera se despulpa, y son otras opciones de procesos de café que son demasiado importantes, y que vale la pena, Pipe, en otra oportunidad tocar ese punto, porque aspiramos también a tener un escenario importante. No hay ningún problema, de café vamos a tener cinco programas y toquemos un poquito de eso, porque es que, mire, eso es lo interesante frente a estos diálogos, porque sí hay soluciones
y hay soluciones que ya están trabajando. Hablemos un poquito de ese tema y aquí metiéndole un machetazo, me disculpan, pero es el tema venga que usted toca un tema muy interesante. Los honey, esos cafés que no utilizan agua, que de alguna manera generan una sostenibilidad, el tema del uso de las pulpas. Hablemos un poquitico de eso, después lo ampliaremos, pero sí al menos contémosle a la gente qué es lo que está pasando. Listo, dejamos un poquito el tema ahí, pero vamos a hablar de eso. Inclusive el fin de semana aquí, Pipe, se hizo un evento con el clúster de café de la Cámara de Comercio, con Fama y la empresa Campesino, que tiene acá raíces en Jericó. A Daniel y toda su gente un agradecimiento muy bueno, hizo una convocatoria fenomenal, llegó gente de todo el país, llegó gente de Costa Rica, y empezamos a hablar sobre los cafés diferenciados a cafés especiales y todo lo que pasa o lo que está pasando en Huila, en Nariño y en Cauca, que nos llevan ventaja. Los paisas sacamos pecho de muchas cosas, Pipe, pero le aseguro que esta gente, hermano, nos lleva kilómetros. En Antioquia tenemos el suroeste, que es la gran subregión que le aporta en calidad de café, café de altura, y en cantidad también a la gran producción nacional, pero Nariño, le hablo de Nariño, departamento de nuestro país. Estas familias de Nariño tienen su departamento, su origen, posicionado de una manera excepcional en el mundo del café. Estamos hablando de Asia, Europa, Estados Unidos, los asiáticos comprando mucho café de origen. Ellos tienen en su inconsciente que si es un café de Nariño es bueno. Usted dice, yo tengo un café de Nariño, ¿cuál? Lo quiero, lo compro. $91 la libra del último que se subastó la semana anterior, precisamente para esos mercados. Esos fueron unos cafés de Santander, ¿cierto? En Santander, también vienen los santandereanos trabajando muy bien el tema de café. El tema es que Antioquia, Jericó, quiere llegar a esta propuesta para no solamente tener café lavados. Los lavados son los pergaminos que nosotros tenemos en las fincas, los que no le ponemos detalle en el proceso de fermentación, los que caen al tanque vinagrador y los lavamos a los 2 o 3 días y lo entregamos con mucho orgullo a la cooperativa o a los intermediarios. Son cafés lavados. El café procesado es el que no le toca seguramente a los dueños de las fincas. A mi papá seguramente no le va a motivar a hacer eso, pero a estas generaciones que vienen detrás, a nosotros, a las terceras y cuartas generaciones cafeteras, nos gusta incursionar un poco en estos cafés de especialidad y cafés procesados. Ahí es donde llega el honey. Entonces el honey, bueno, ¿y qué es el honey? El honey es una miel, es un café mieloso, que tiene un proceso de fermentación en cereza o de oxidación en cereza y luego un proceso de fermentación en tanque. No se lava, entonces nos ahorramos el agua y no hay impacto ecológico. Entonces los campesinos, los caficultores que quieren que Corantioquia u otra entidad les ayude con un sistema de tratamiento de aguas mieles para minimizar el impacto ambiental con sus aguas, pues no lo van a necesitar si van a ir trabajando en esos cafés procesados. Y trabajamos un honey. El honey se saca del tanque después de un proceso de fermentación de acuerdo a la oferta ambiental, de acuerdo a la humedad relativa, una cantidad de variables, y luego pues los llevamos a secar a una marquesina con algunas condiciones técnicas también. Luego vienen los cafés naturales, honey natural, todos con una demanda importante nacional e internacional, ¿cierto? Eso lo están comprando, que da miedo, y en Jericó están parando cosas positivas con eso, Pipe. Total. El natural es un café que es la cereza, que se recolecta desde el árbol, una buena recolección, se descartan los flotantes, para solamente llegar a proceso de secado de esas cerezas y bueno, de acuerdo pues a la oferta también de sol. Estamos hablando de 25, 30 días en marquesina o en oreadores, que también son otras estrategias, otras técnicas que van llegando, y vamos a tener cafés demasiado buenos para nuestros cultivos. La otra estrategia, Pipe, también pues, hablando de este tema de cafés que nos gusta mucho, es que en nuestro departamento y en Jericó hay pocos varietales, ¿cierto? Estamos pegados del Castillo Rosario, del Variedad 2000, Variedad Colombia, no son malos del todo, pues se han acomodado a nuestra altitud y a nuestros suelos. Han dado resultados. Han dado resultado, pero a esta gente, a estos jóvenes y también señores, porque nos encontramos mujeres y hombres muy guapas y muy talentosas con ganas de aprender más de estos de cafés especiales, la idea es que en su finquita no cambie todo, sino que venga, empiece con un lotecito y tenga un geisha, un borbón, un marago hippie, tenga un gus gus, ¿cierto? Vamos metiéndole otras variedades. Que ya fueron parte de este territorio, se desaparecieron precisamente por el tema de la transformación de la cultura caficultora, pero hace parte ya de los hemos tenido. Yo crecí cogiendo borbón, yo crecí cogiendo pajarito en la finca, esos árboles de raíces de 30 años y nosotros con palanca montados en esos árboles para poder recolectar y uno bien pequeñito ahí mirando a ver qué se le caía a los otros, pero esas variedades ya pasaron y fueron las variedades que hicieron grande a nuestro país. Hombre, Jorge, ahí hay un tema y lo que pasa es que uno le mete ahí el machetazo, pero todo tiene que ver con todo.
Y lo digo porque es que mire que hablando del agua y hablando de esas necesidades de los caficultores, pues ahora uno dice es que en Jericó nos volvimos, y en el territorio, en el suroeste en general, nos volvimos expertos en cafés especiales. Y esos honey, esos naturales, pues hacen parte de un mercado más rentable. Y además de eso, le apuntan al tema de la sostenibilidad. Entonces es un machetazo ahí, digamos que machetazo, y no porque seguimos en esa misma estructura, y que además contempla el tema de la línea social en un país, y voy a seguir con el ejemplo de la caficultura, Así es. donde éramos 900 y pico de mil de familias caficultoras y hoy a duras penas llegamos a 600.000. ¿Cómo es el tema en Jericó frente a este tema de llegan los aguacateros, llegan los guluperos? Me asustó con la temporada mala del café y tiro pasto, vuelve el café bueno y vuelve y tiro café. ¿Cómo ves el tema ahora que, pues obviamente, haces parte de esa familia tan grande y tan querida que es la familia caficultora? Así es, Pipe. Jericó, pues, y el suroeste, como lo hablábamos, sacamos pecho por caficultores. Jericó ahora tiene menos familias productoras de café. Han llegado unos cultivos que hoy en día están instalados en unos pisos térmicos que son para café, ¿cierto? El aguacate está sembrado en fincas que tranquilamente hoy pueden ser cafeteras. Igualmente la reforestación en el Alto de la Selva, por allá, se ha cultivado café. Papá tuvo cafetera en ese alto. En Estrella Vieja, parte alta, hay cultivos de café. En la selva hay café. En la selva hay café. Hay café, ¿cierto? Entonces son cultivos que de una u otra manera, sin querer queriendo, van desplazando la caficultura. Las crisis también han ayudado mucho. Muchas personas como papá han trabajado en quiebra con el café mucho tiempo, han decidido cambiar el cultivo, vender la finca, irse para Medellín, que los hijos estudien otra cosa y nos vamos y dejamos la finca. Otras familias no lo hemos hecho, que eso es lo positivo, ¿cierto? Pues cada uno tendrá el momento en su vida de decidir si dejo de ser caficultor o lo sigo siendo. Y yo quería, Pipe, antes de pasar la hoja, pues también aclarar que no tengo nada en contra de los reforestadores ni de los aguacateros. No, obviamente. Hacen Es una parte, construcción conjunta. claro. Ponemos el ejemplo de la caficultura precisamente porque es una actividad muy propia de la que siempre hablamos muy bien, pero que aquí la ponemos alrededor de una estrategia. Igualmente los impactos que generan los cultivos son normales. Total. Y para eso trabajan las empresas y sus dueños, para minimizar impactos y seguir teniendo unos cultivos en armonía con la naturaleza, con el espacio, siendo sostenibles y con las comunidades, que es un tema demasiado importante. Entonces, por supuesto que el tema caficultor ha bajado, ha mermado, pero digamos que llegó a un punto donde se ha sostenido. Ahí estamos las familias caficultoras, ahí están las cooperativas ayudando a que estas familias no desistan, pero también el reto ahora es que estas generaciones que vienen detrás, que no les gusta meterse al cafetal. Te lo digo, da mucha lidia sacar a mi sobrino Simón a coger café. Y como mi sobrino Simón, muchos muchachos de esa edad, que dicen, ¿cómo así? Que yo me voy a meter allá al cafetal y me mojo y el sol y los moscos. No, yo no soy de esos. Esos muchachos hay que darle las herramientas, hay que enseñarles a catar café. Si los convertimos en catadores de café, si prueban el café que estamos produciendo, si empezamos a meter algunos varietales, no tenemos que cambiar toda la finca, Pipe. Sembramos un lotecito, escogemos, supongamos que la finca son de 4 baldosas, escogemos una de las 4 baldosas y en ese pedacito podemos implementar esos varietales porque definitivamente estamos sujetos al margen del error que nos baje la producción. Entonces tenemos que tener la otra finca que nos respalde para que esas generaciones vean en esa actividad caficultora diferenciada, de cafés especiales, de cafés con oferta mundial, la posibilidad de estar en la caficultura, de administrar bien su finca, de no perder esa generación caficultora, de hacer buen negocio. Ahí hay un tema muy interesante y que nos aborda también como región, que hace parte de otro de los pilares fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo y es el tema de regionalización, cómo se conversa como región pequeñita que somos como municipio, la Unión de Veredas, pero también cómo conversamos en el tema de región. ¿Cómo has visto ese desarrollo de lo que hoy denominamos provincia del Cartágamo alrededor precisamente de estos elementos? E insistimos, aquí vamos a hablar de todo, pero no es que estemos en contra ni a favor de nada. Estamos exponiendo esos elementos de la economía colombiana y que hacen parte pues, de nuestro día a día. Gracias a todos los que generan empleo, porque es que eso hace parte de todo este proceso. ¿Cómo lo ve, Jorge, en este tema de región? Pipe, seguimos siendo un país centralista, hermano, ¿cierto? Se habla mucho de descentralizar y bueno, se descentralizan responsabilidades, pero el presupuesto sigue siendo hasta hoy muy de la capital, ¿cierto? Si usted quiere un gran proyecto, pongo un ejemplo, municipio de Tames, es plan maestro, 27.000 millones de pesos,
para esta primera etapa el recurso es de orden nacional. Las gobernaciones todavía o los municipios no tienen la posibilidad de manejar o de mejorar sus presupuestos municipales porque seguimos estando, digamos que muy dependientes de lo que pasa en Bogotá. Ojalá que en este nuevo plan de desarrollo, en esa posibilidad de sinergia regional, podamos, además de tener más responsabilidades, porque es lo que se sabe delegar, también tenemos, digamos que más capacidad de maniobra para la gestión de recursos, la misma ejecución de los recursos. Antioquia es el primer departamento en el país que se va armando en un marco provincial. Sabemos cómo se armó el suroeste antioqueño con las 3 provincias, cómo el oriente viene trabajando también en el tema provincial, la provincia del Agua, ¿cierto? La provincia de La Paz. Sabemos que Río Negro es más conurbanado, por su cercano, entonces ahí aplica otro marco, se habla de área metropolitana. De área metropolitana ya empiezan a hablar ellos también. De área metropolitana, pero te lo digo como experiencia propia con la provincia de Cartama, que ayudamos a fundarla en su momento. Se vuelve a veces poco interesante para los alcaldes. En la provincia Cartama no todos los alcaldes les interesa estar, no todos los alcaldes van a las reuniones, porque en el tema de ejecución de recursos el tema no es como tan digamos que tan ejecutivo. Pensamos que ahora con la nueva propuesta del gobierno sí tengan la posibilidad de venir a solucionar temas de problemáticas regionales, un tema de residuos sólidos que usted también ha trabajado muy bien, Pipi, sabe la necesidad que tenemos que el suroeste se una frente a eso, tema de transporte, tema de conexiones, fibra óptica, una cantidad de cosas que pensamos que en un marco provincial serán más fáciles. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en Centrados. Estamos con Jorge Andrés Pérez, un jericuano, emprendedor, campesino, profesional, que pues aquí viene a contarnos un poquito de su historia y de su percepción del país y del territorio. Ya regresamos con Centrados. Ahora en Atenas Televisión también puedes ver y escuchar el informativo regional Al Día Suroeste. Noticias, invitados, actualidad, opiniones y todo lo que quieres para comenzar el día y la semana. Al Día Suroeste, todos los martes a partir de las 7:30 de la mañana desde la emisora online Ecos del Cartama, con Daniel Loaiza, José María Dávila y Juan Manuel Ospina. Encontrémonos para tener de primera mano la información de su interés. En ATV Noticias. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los martes a la 1:30 de la tarde y los domingos en la noche. Continuamos con Centrados, un espacio para dialogar, para escuchar, para entender y para tomar decisiones respetuosas, fundamentadas en los argumentos. Veníamos hablando de un tema muy interesante, Jorge, y usted lo pone sobre la mesa, entonces yo lo voy a continuar porque eso hace parte del desarrollo de este programa, y es la provincia del Cartama, las dificultades que puede tener la provincia del Cartama y cuál puede ser la manera de mejorar esa provincia, porque, por ejemplo, si usted a mí me lo dice, yo veo unas diferencias enormes en lo que sucede entre Jericó, Pueblo Rico, Tarso, a lo que sucede entre Valparaíso, Caramanta y Támesis, por decirlo de alguna manera, pero no sé de pronto usted que ya ha estado ahí desde adentro, también cómo percibe ese panorama. A ver, Pepe, la provincia, inclusive la provincia de Cartama, se crea partiendo de unas necesidades comunes, ¿cierto? Biosuroeste fue casi un epicentro, digamos que una de las buenas disculpas que nos junta a los municipios a mirar la posibilidad de una solución.
y la transformación de los recursos que pensamos que son desechos y basuras. Además que también la propuesta de un escenario muy temático y muy agroturístico, bien pensado en Biosuroeste y conectado con todo el eje cafetero. Esas grandes dificultades que tenemos los municipios se puede transformar en grandes soluciones y las provincias son las llamadas entonces en ese marco legal de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial a buscar esas soluciones. Ahí fue donde todos nos llamaron la atención. Si vamos a mirar municipio por municipio, yo creo que la provincia pues, tendría poco por hacer porque cada uno tiene una dinámica, unas connotaciones, unas necesidades de municipio muy básicas, muy históricas y que ahí donde el alcalde con su administración tiene que entrar a solucionar. Si hay problemas regionales o de provincia, deben haber soluciones de provincia también. Ahí es donde las provincias cobran fuerza, cobran valor, el tema de movilidad, como lo hablamos ahora, de residuos sólidos, el tema de educación, el tema de salud. Ahí la provincia tendría que estar actuando de una manera importante. Las conexiones intermunicipales, estamos hablando de vías secundarias, ahí la provincia tendría que, además de no esperar que el municipio haga la gestión para ella, después el recurso de ejecutarla, porque el tema se va tergiversando, entonces lo que verdaderamente se va a invertir no va a ser lo mismo que el valor del proyecto inicial. Yo creo que ahí caería la provincia en un error. Si es esperando que el municipio haga gestión y le pase el recurso a la provincia, tendría que ir la provincia Al contrario. Claro, en una reforma, hay que aspirar a que se haga esa reforma también de ley, en esa ley 388 de ordenamiento territorial, que permita entonces que las provincias aspiren a ejecutar recursos, por decir algo, de una bolsa muy llamativa, que es la bolsa de regalías a nivel nacional, que vaya directamente allá, traiga el recurso y haga la ejecución en sus municipios. Esa sería un marco ideal. Y que incluso podría servir entre esas estrategias que ha planteado el gobierno nacional de entregarle ciertos recursos o que los recursos lleguen girados directamente. Algunos dicen, no, a los municipios no, al departamento no, pero entonces aparecerían las provincias como esas figuras importantes para esa administración de recursos. Sin suplantar el ejercicio o el papel que hace el municipio o el alcalde con su gestión local, ¿cierto? Es que no se puede contagiar, no se puede contaminar porque entonces pensaríamos que no se cumpliría el objetivo inicial. Mire algo tan sencillo, Pipe, que tomamos en la mesa, las conexiones con los municipios, con los cercanos. Jericó tiene una conexión ideal con sus cercanos. Podemos llegar al suroeste lejano, aquí por el municipio de Buenos Aires, Andes, Jardín y ese lado, pero una vía secundaria en muy malas condiciones. Podemos llegar a Támesis, bajar a La Pintada y pegar hacia el Viejo Caldas, una vía secundaria, pero no está en buenas condiciones. Esas vías podría ser un objetivo muy claro de la provincia, de las provincias. Venga, vamos a conectar a nuestros municipios. ¿Qué conexiones hay? Porque hoy más que nunca pensamos que esas conexiones intermunicipales e interveredales, ya vías terciarias, también deben hacer parte de una gran inversión. Ahí está en el Plan Nacional de Desarrollo, vías terciarias con una cantidad de plata que se vuelven un reto de gestión para los alcaldes y para las provincias. Ahí entonces ya me traslada usted al segundo pilar del Plan de Desarrollo, que tiene que ver con infraestructura para la vida, infraestructura alrededor, digamos que, de ese aspecto de Colombia, potencia mundial de la vida, y ahí hablan de infraestructura para el desarrollo social. Tema de vías, tema de vivienda, tema de cobertura de servicios públicos. Hablemos un poquito también de eso, Jorge Andrés. ¿Cómo percibís el tema de Jericó? Además, usted hace parte de uno de los acueductos multiveredales, quizás es el más grande, no uno de los más grandes, no es el más grande que tiene Jericó. Y bueno, pues entonces obviamente ese tema también ahí como que te toca un poquito. Claro, Pipe, y la verdad que felicito a la Junta Administradora del Acueducto, que viene haciendo una labor muy importante, a todos los usuarios del Acueducto Acuebuga y a todos los usuarios de los acueductos comunitarios en Jericó. Yo creo que esa base comunitaria enmarcada en los acueductos es fundamental para que el campesino siga administrando su acueducto, algo tan sensible que es el pago del agua, ¿cierto? Las tarifas van para arriba, todo va para arriba, pero el campesino en un marco organizado puede hacer la gestión de su acueducto y puede fijar su tarifa, que eso es bien valioso. Y aspiramos con este nuevo plan de desarrollo que estos acueductos veredales pues, puedan mejorar sus sistemas, puedan llegar a más usuarios. Tenemos hoy en Jericó, y te aseguro que en el país, muchos campesinos con ganas de hacer su casita, beneficiados de algún proyecto, de su caja de compensación, por decir algo, y no han podido hacerlo porque su acueducto comunitario no alcanza a llegar con esos recursos. Y ahí entonces se abre una posibilidad en esta propuesta del gobierno que amaga entregarle recursos a las acciones comunales. Ojo, que también es un tema ahí que se pone sensible porque las acciones comunales es algo, digamos que se hace honoris
hasta ahora se hace a honor o por voluntad de los ciudadanos que integran las comunidades, que no se va a convertir esto en un rifirrafe ahí entre líderes para mirar cómo se ejecuta. Ojalá que el tema sea sensiblemente... O en un desplazamiento. Ojo, que es que aquí hay un tema muy interesante, que bueno, Jorge, que lo tocas, y es en un desplazamiento por interés de los que siempre fueron líderes ad honorem, y llegan los que, oigan, como hay presupuesto ahí, pues entonces metámonos a la Junta de Acción Comunal. Y ojo, que en Jericó pues desapareció, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal, la municipal, la urbana como tal, y tenemos algunas con unas dificultades. Yo creo que durante años hemos conocido esas dificultades, Jorge, para que administren recursos, porque no tienen la estructura, porque no se sabe llevar los libros. No sé, de todas maneras ese acompañamiento es muy interesante, porque tampoco es llegar a castigarlos y decirles no son capaces, no, sí son capaces, pero ojo en el cómo se hace el trabajo. Claro, me imagino que también como se hace el anuncio de la facilidad del recurso o de la entrega del recurso, también tiene que venir acompañado pues, de unas veedurías y unos controles aún más rigurosos que cuando llega a un municipio, porque pues, el tema comunitario tiene gente muy capaz, muy talentosa, muy decidida, muy amorosa con su comunidad, muy entregados, sin horarios, ponen en juego sus familias, sus quehaceres para poner su vida al servicio de su comunidad. Eso es un valor comunitario que prevalece, yo creo que en toda esta sinergia comunal. Ahora pues que llega el recurso, tenemos que estar muy alertas. Para los que tienen el buen corazón y lo han demostrado todo el tiempo, pues lo siguen haciendo. Aquí el oportunista no va a tener oportunidad, y yo creo que ahí las comunidades vamos a tener que cerrar filas Sí, para que las cosas buenas sigan pasando, ¿cierto? Y en el tema de vías terciarias, ahí también le cae también responsabilidad a estas ejecuciones comunitarias. Esta cantidad de recursos que se avisan para vías terciarias, ¿cómo no nos soñamos sean ejecutados? Por supuesto. Hay proyectos grandes de placahuella que son soluciones definitivas. No solamente es echar material y pasar la máquina y compactar, y te dura un mes, de acuerdo a los inviernos, y al manejo de las obras y de las aguas, la placahuella sigue siendo una solución definitiva, ¿cierto? Entonces ahí seguramente van a llegar más recursos. Los rieles comunitarios también son soluciones muy apropiadas, porque mientras que hago 1 kilómetro de placahuella, te aseguro, Felipe, que me hago 15 o 20 kilómetros de rieles en un marco de convite comunitario. Todo eso, por supuesto, pues será seguramente acordado con comunidades, pero pensamos, Felipe, que en este nuevo plan de desarrollo lleguen mejores oportunidades para mejorar las vías terciarias de estas comunidades campesinas, porque las 4G ya van adelante, prestan unos servicios, cada vez más tramos se habilitan. Esperamos que Pacífico 1 sea bien juicioso con sus detalles en estos túneles y en estos puentes para que nos conecten como tienen que ser en un futuro muy cercano, pero hacia las montañas tenemos los campesinos con dificultades. Tenemos unos campesinos con dificultades, pero que también han demostrado que se puede hacer. Y ojo con esto, que pues uno también podría decirlo así, es que a veces desconocemos esa labor tan valiosa que han hecho las juntas de acción comunal. Hoy podríamos salir a decir, no son capaces de administrar recursos, pero siempre han puesto recursos. Y siempre han puesto recursos, y yo le voy a preguntar por una obra muy específica del tema de Jericó, pero que hoy de alguna manera lo afecta y lo va a beneficiar, y es la construcción de precisamente de los metros de placahuella que vienen ya desde la zona de Palenque, pero que hoy digamos que han tenido una participación también de la comunidad. ¿Cómo ha sido ese tema? Porque pues la comunidad finalmente termina involucrándose, eso vale, 50.000 por el día. Ave María. Sí, entonces termina involucrándose y aportándole al desarrollo del municipio. Son obras que siempre se han desarrollado de la mano de las comunidades. Aquí tengo, Pipe, unas ampollas, hermano, del trabajo que hicimos el viernes pasado en un marco de convite comunitario que pues surgió frente a la dificultad del contratista de garantizar el número de personal en la obra y de la promesa que se hace del tiempo de cierre de la vía. San Ramón y Palenque llevan 3 meses cerrados, Buga, llevamos una semana apenas cerrados, pero Buga venía siendo la posibilidad de salida de todas las comunidades que vienen de Palo Cabildo. Un tramo aquí por el bosque, a don Juan y a don Jorge Lee, que nos facilitan ese paso por el bosque, que cuando está seco es fácil, cuando se moja no pasa nadie. No pasa nadie, pero era una vía alterna para que todas las veredas de Palo Cabildo, en vehículo y en moto, pudieran transitar. Ahora solamente pueden pasar las motos. Estamos ya armados en convite. Mañana sale la comunidad de San Ramón, esperamos que salgan, hablamos esta mañana, unos 14 o 15 personas. Son los finqueros, son las voluntades de ellos que vienen a coayudar para que la obra avance de buena manera. ¿Qué
simplemente estamos pidiendo al contratista y por supuesto a la alcaldía que nos garantice material en el sitio, porque mano de obra y sangre vamos a tener. El viernes va a salir, creo que la comunidad de Palenque y La Viña, y Buga se prepara para el próximo martes en un marco de convite. Ya lo hemos venido haciendo. El interventor nos decía, pues a mí se me sale el tema de las manos porque queremos que la obra avance como tiene que ser, cumplir las metas y entregársela muy pronto a la comunidad. Por ahora causa algún caos, pero sabemos que luego vamos a disfrutar de una vía en muy buenas condiciones. No, pues yo creo que aquí lo que hay que resaltar y decirles muchas gracias por esa tarea que hacen a las juntas de acción comunal, a quienes convocan y a quienes participan, obviamente, porque es que ya habíamos hablado, en estos días había tenido la posibilidad de conversar con el ingeniero Javier Valencia, me había hablado un poquito de esas dificultades, pero qué bueno que sea la comunidad impulsada por ustedes, por los líderes de las respectivas comunidades, quienes salgan avante a través de este tipo de estrategias. Y hablemos un poquito, Jorge, de un tema que usted mencionó al principio, alrededor del tema del ordenamiento con el agua, y es la soberanía alimentaria. El tema de la producción de comida, puntualmente. Así es. Tema que a veces se desaparece en las escuelas, a veces vuelve y aparece, a veces lo tenemos en la casa muy juiciosos, a veces hacemos la tarea de las huertas verticales, pero a veces tenemos que salir a comprar la comida a la legumbrería. El que siembra su legumbre, el que siembra sus frutas y sus hortalizas, está imprimiendo sus billetes, como dice por ahí el dicho. O sea, usted va a sacar una bolsada de legumbres y frutas y ahí lleva una cantidad de plata. Y no ha sido fácil, Felipe, que los finqueros apropien un espacio para la producción de alimentos, ¿cierto? Yo te digo algo, el caficultor quisiera sembrarle el palo de café hasta la gotera de la casa y elimina la posibilidad de tener una huerta. Ahora nosotros, pues, o estas generaciones que vamos llegando, tenemos ese reto de venir a combinar esa actividad socioeconómica en las fincas, en las parcelas, y poder tener una huerta con la cebolla, con el cilantro, con el maíz, con el frijol, cosas que pueden hacer fáciles y no podemos desistir ninguna persona, ningún ente en que eso siga pasando. Ahora el Plan Nacional de Desarrollo nos da la oportunidad de que frente al ordenamiento con el agua garanticemos la alimentación, pues de todos, en un tema de soberanía alimentaria, que se cierren esos círculos locales de producción, ejemplo mercado campesino, que hagamos un plan cosecha, que miremos e identifiquemos los actores que quieren jugar ahí y podamos garantizar en escala de producción proveerle a unos actores locales como son restaurantes y hoteles esos productos que tranquilamente podemos producir acá. Eso se ha venido haciendo, en algún momento fue muy exitoso, hay otra gente que lo viene implementando de alguna manera, pero ahora como política pública podemos pensar que la soberanía alimentaria puede ser una gran herramienta, además una herramienta socioeconómica, porque es un negocio muy bueno, producir alimentos es un negocio demasiado importante, demasiado positivo, no tanto mercadearlo, muchachos, porque también hay una cadena importante de intermediarios que hacen su negocio redondo. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es tratar de producir alimentos, mirar en las escuelas qué está pasando, con los vecinos qué está pasando, para que sea real y las alcaldías municipales en este Plan Nacional de Desarrollo podamos apuntarle a recursos que nos permitan venir a mejorar la utilidad y la eficiencia de nuestros suelos y también del potencial de nuestros campesinos que saben sembrar. Y sobre todo porque ya venimos teniendo también proyectos muy interesantes que ya se han venido desarrollando, o sea que ya tienen una ejecución, digamos que muy interesante, caso Urantia, Claro que caso Ajecosur, y que está rodeada de un montón de profesionales. Ese era un tema que para mí era novedoso, pero ya luego me di cuenta que es que Anderson es ingeniero, que Laura es ingeniera. Entonces ahí hay un tema también bien interesante alrededor de todo esto. ¿Cómo es esa juventud que va retornando al campo? Hace parte de los que en algún momento decimos, volvemos, pero esa es una nueva generación también de campesinos que está llegando hoy profesional. Steven Pérez, el sobrino, Steven, también ingeniero agroecológico, que vienen, muchachos muy jóvenes, son muchachos que no tienen más de 20, 21, 22 años, pensaría yo, están por ahí, que vienen a aportar sus conocimientos en un gran aporte que hace la Fundación Aurelio Llanos, se los llevó a estudiar por allá al Guaviare. Por allá en el sur estuvieron. ¿Cómo te parece? Y vienen acá con harto conocimiento y con el respaldo de Aurelio Llanos, en una fundación que llama Ecosur, que integra varias veredas y tiene un huerto experimental y le compramos la lechuga orgánica, están en Buga, en la vereda Buga, como usted dice, Víctor, 3.000 pesitos y es una cosa así. Cierto, y la tiene limpia orgánica. Una de las hortalizas que en otra escala, en otro cultivo chupan veneno todo el tiempo, allí se la puede usted comprar orgánica y va pues la cuña para Ecosur para que vendamos todas las lechugas que están produciendo y el cilantro también que está saliendo. El cilantro que empezó a salir hace como 15 días. Sí, señor. Eso está muy bien. Lo que hace Víctor
ejemplo, en Uriantia, que además ellos son dos actores pues, que tomamos como referentes, además de que lo siembran, lo hacen, lo están enseñando, están invitando a la gente que venga a aprender cómo hacerlo y no podemos, digamos, que dejar pasar esto por desapercibido. Hay que ir a aprender, hay que ir a mirar cómo en lugares, cuando vamos y aprendemos, Felipe, llegamos a la casa y vemos espacios tierreritos por ahí que podemos utilizar, materos que podemos utilizar para sembrar. Yo en mi momento tenía en una matera sembrada una mata de cebolla y no me faltaba la cebolla y en otra sembrada el tomate. Te lo puedo poner como ejemplo. Así que en Jericó viene pasando cosas importantes, queremos que eso siga pasando, queremos que la gente que ha integrado Mercado Campesino, la asociación se siga motivando y vengan y pues aprovechemos estas oportunidades que nos dan del Plan Nacional de Desarrollo con recursos. Bueno, y todo eso hace parte de una estructura que a nosotros hoy como municipio nos mueve la economía de una manera potente y es el turismo. Hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de agua, hemos hablado de soberanía alimentaria, de la importancia de las juntas de acción comunal, hemos hablado de medio ambiente. ¿Cómo juega el turismo ahí? No, pues Jericó es un escenario fenomenal, un destino que sigue creciendo. Yo creo que no para de crecer. La gente que llega a Jericó se va encantada con el espacio, con nuestro municipio. Yo creo que es un reconocimiento especial para todas las autoridades, personas, hoteleros, transportadores, jericuanos que atienden bien la gente, que siempre muestran lo mejor de sí. Yo creo que las fachadas y los paisajes van a estar ahí, esperemos que sí, pero nuestra gente es demasiado amorosa, es muy querida y es algo que el turista siempre lleva en el corazón y lo anima a volver y a invitar a otras personas. Somos destino turístico sostenible, hay una cantidad de convimentos especiales que hacen de Jericó un gran destino y seguramente es un escenario que va a seguir creciendo. Ahora, pues los retos siempre están, ¿cierto? Hay unos intangibles que cuidar, una vida campesina que cuidar, una actividad socioeconómica campesina que tenemos que cuidar, la alegría del turista que llega y encuentra un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, en Jericó el campesino haciendo su mercado, con su idiosincrasia, su cotidianidad en el campo, intercambiando un café con su vecino, fumando un cigarrillo con su vecino, como hace papá cuando sale al parque, se sienta ahí en el palo del parque a fumarse un cigarrillo y a recordar viejos tiempos. Eso no lo podemos perder y esas son cosas que el turismo de una manera masiva puede tocar. Ahí tenemos que tener la norma muy al día, la norma técnica y seguirla aplicando como tiene que ser para cuidar lo que tenemos y que el destino siga mejorando, Pipe. Pero ¿sabe qué? Tenemos que crecer en agroturismo. Yo creo que el reto es venir a aprovechar la oferta rural que tenemos. Nosotros tenemos un emprendimiento que viene a aportar y a dar ejemplo. Todo lo que podemos tener que es gratis, me decía alguien, hay un empresario, usted tiene que algo que es gratis, que es el paisaje. Aprovechemos ese paisaje y sigamos jalándole al tema agroturístico. Y cuando esta semana estábamos en el evento de cafés especiales, hablaba yo con los panelistas, este muchacho Jorge de Costa Rica, y le hablaba, hermano, no toca con el tema agroturístico. Y te comento que mientras que el empresario hace esfuerzos para poner su café en Asia y en otros mercados, el agroturismo me trae el empresario a mi casa, me lo pone en mi casa, en mi negocio, y ahí le vendo el café y le comento que puede ser más rentable. Y ellos decían, nos faltó tocar ese tema. Así que pensamos que la oferta rural tiene que seguir creciendo en Jericó. Hay opciones, hay posibilidades, pero necesitamos que es un complemento ideal, Felipe. La nueva ola del turismo, además que quiere un pueblo patrimonio, quiere más contacto con la naturaleza. Pues, y sobre todo porque es que tenemos la forma, al menos en que el territorio nos lo permite. Jorge Andrés ahorita mencionaba el tema de la finca del bosque, el tema de la vía que se utilizaba alternamente para que entrara al municipio la gente que venía desde la parte baja de la curva, desde Palo Cabildo, desde Quebradón abajo. Pero digamos que cómo pensar o cómo soñarnos esos circuitos, porque uno diría, ya no solamente deben ser tours, ahora hablemos de circuitos porque qué bueno que pasen donde Jorge, bajen donde los Arenas y continúen de pronto en un circuito que les permita conocer no solamente un proceso experiencial tan valioso, por ejemplo, como el del Turpial, sino que también eso los integre con la comunidad, cómo funciona, no funciona o cómo lo podemos proyectar. Hay retos ahí, ¿cierto? Yo creo que las sinergias son importantes. La Novelia también viene haciendo un trabajo interesante. La Novelia, pues al lado, total. Claro, hace rato, ellos llevan ya 10 años en el mercado y han sabido vender, por ejemplo, la experiencia de senderismo a los chorros de Quebradona, al río. Hay que también, de pronto, llamarle la atención a los amigos de la Soledad, a Néstor, se me escapa el nombre del vecino.
Ariel, ¿cierto? Que están ahí, que tienen unas ofertas, unos paisajes maravillosos, para que nos articulemos. Pues, yo he hablado mucho con Néstor, con Ariel, con ellos, para que entre todos pues, podamos contarle al que nos visita qué es lo que hay y cómo, haciendo una buena sinergia, podemos conectar estos destinos a la gente que busca no solamente quedarse en Jericó un día, sino 2 o 3 días, o 2 o 3 días y volver otra vez, otro fin de semana, otros 2 o 3 días, para que estos atractivos se conviertan en unos flujos importantes y que sean unos circuitos maravillosos que la gente, pues uno se maravilla caminándolos, pero que el que llegue también venga, impacte la economía de esa familia, que quiera alojarlos, que quiera orientarlos y que quiera guiarlos por lo que para nosotros son caminos ancestrales. Hay otro recorrido también maravilloso, Felipe, que es la vía de la cabaña, ¿cierto? La vía de la cabaña nuestra, que pues pensamos que solamente transita el carro, pues como que no, también la puede transitar o a caballo, caminando, en bicicleta, y se convierte en un paisaje fenomenal. Hay un cambio de pisos térmicos ahí que ni se sienten por la boscosidad que tiene la vía y el paisaje hermoso que nos ofrece el cañón del río Piedras. Retos, Pipe, para seguir mejorando esa opción de turismo rural. Bueno, ahí hemos hablado de lo que está planeado, pero antes de cerrar, ¿qué piensas de lo que ha pasado con el gobierno Petro hasta la fecha? Bueno, la verdad que pues se ha generado una cantidad de informaciones y también de desinformaciones. Sabemos que no es fácil gobernar. El gobierno Petro y su equipo venían de oposición, ¿cierto? Ahora están en el gobierno, no es fácil gobernar porque no es como se ve desde afuera. Desde adentro las situaciones son muy difíciles y cambiantes y tiene retos importantes. Estas reformas que se están proponiendo, nos cuentan los medios de comunicación, pues que no son las adecuadas. Yo creo que además no es de lo que el gobierno Petro quiera hacer, sino que hay una cantidad de actores que tienen que llegar a nutrir estas propuestas y aspiramos que entre el marco de reformas que están planteando hoy, creo que se radicó la reforma la reforma de trabajo. Acaba de salir la reforma de salud, hoy le están algunos actores apuntándole a modificar esa reforma de salud que ya salió y hay un marco de reformas que van pasando. Aspiramos que el gobierno Petro pues no se equivoque con lo que quiere de armar en este gobierno. Pues yo soy, digamos que confiado en que muchas cosas puedan estar mejor en un futuro para que pues podamos todos los colombianos disfrutar de un mejor espacio, de un mejor estado, que tome las medidas adecuadas, que proteja el campesinado en el país, que proteja el medio ambiente, que proteja una economía, una socioeconomía que necesita un acompañamiento del Estado importante, que sí verdaderamente devuelva las tierras improductivas y que las vuelva productivas, que hay una expectativa grande con ese tema de las tierras en todo el país, que por favor sí pueda consolidar la paz total en nuestro territorio. Que por favor que cumpla. Así es. Yo creo que eso es lo que hay que pedirle a nuestros dirigentes, que cumplan lo que vienen a prometer en épocas de campaña, que lo hagan de la mano de las comunidades y sobre todo, pues, ojalá pensando en que en un país incendiado no necesitamos más personas incendiarias que estén haciendo de esto, digamos que una eterna bola de fuego. Jorge, muchísimas gracias por ser parte de este proceso de Centrados, de este espacio que le abrimos a la comunidad de Jericó para que tenga la oportunidad de conocer al ser, a la persona, a quienes van a llegar dentro de unos meses a mostrarnos también unos programas de gobierno. Jorge, muchísimas gracias y siempre bienvenido. Ya lo esperaremos en el tercer programa de Centrados. Pipe, a usted muy amable, hermano, a usted y a los muchachos del canal, a Felipe, a Quintero que están por allá, a Juan Manuel que está por allá atrás de cámaras y a Quintero también por facilitarnos estos espacios. A nosotros pues que queremos tener más cercanía con nuestros ciudadanos, que nos conozcan aún más qué estamos haciendo, qué estamos pensando y sobre todo que tenemos el corazón para entregarle a esta comunidad tan bonita. Pipe, gracias. A usted, Jorge Andrés, a nuestros amigos de Evolución Audiovisuales, muchísimas gracias por esta bella producción, por permitirnos también llevarles a todos ustedes este espacio pensado precisamente en Jericó, para que hablemos, para que escuchemos, para que entendamos y para que tomemos las mejores decisiones. Seguimos en el próximo programa con Centrados.